Noticiasatiempo.net. Santiago de América, el presente conjunto de organizaciones revolucionarias, progresistas y solidarias, expresamos ante la presencia del excelentísimo embajador de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Ali de Jesús Uzcategui Duque, nuestra solidaridad incondicional con el pueblo y el gobierno venezolano ante la actual ofensiva de la derecha fascista, la oligarquía y el imperialismo norteamericano. Alertamos a los dominicanos y dominicanas que no se dejen sorprender en sus buenas intenciones, ya que al imperialismo y a la oligarquía venezolana no les interesa en lo más mínimo la suerte de los pobres y las pobres de Venezuela. Lo que les interesa es apoderarse de la mayor reserva de petróleo del mundo que está en ese hermano país. Tenemos la información de que venezolanos y venezolanas financiados en sus viajes han llegado a nuestro país a hacer teatro sobre la falsa hambruna y supuesta dictadura de Nicolás Maduro con el fin de ganar la opinión pública internacional e intentar lo que ellos no tienen capacidad de hacer por falta de apoyo popular: provocar una intervención norteamericana que derrote al presidente Nicolás Maduro y proteja a los delincuentes antipatriotas. Ante la escasez de productos y bienes acaparados y escondidos por comerciantes y mercaderes de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro está garantizando los alimentos de primera necesidad a través de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, la que ha sido una respuesta eficaz del gobierno a la especulación, al bachaqueo y la escasez provocada por los poderosos de ese país para que el pueblo se desespere. Al imperialismo y la oligarquía venezolana les irrita que en Venezuela se haya eliminado el analfabetismo y que junto a Cuba haya contribuido también a erradicarlo en Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Ecuador y otros países. Al imperialismo y la oligarquía de ese país les irrita que Cuba y Venezuela le hayan devuelto la vista totalmente gratis a 1.600.000 pobres venezolanos, latinoamericanos, caribeños y de otra parte del mundo a través del programa Operación Milagro. A ese imperialismo y esa oligarquía les irrita que Venezuela haya beneficiado a países pobres como Haití, República Dominicana y otros a través de Petrocaribe, financiándole petróleo a 20 años a un 1% de interés anual. Pero más les irrita que Venezuela les regale petróleo a los pobres de Estados Unidos para calefacción, para que no mueran de frío en el invierno. A esos malvados le molesta que la revolución le haya entregado más de 1.600.000 viviendas a igual número de familias necesitadas a través de la misión vivienda. Les molesta que la revolución le garantice salud gratis al pueblo y por eso arremeten contra el Hospital Materno Infantil Hugo Chávez en el barrio El Valle de Caracas, donde había 54 niños que estuvieron en peligro de muerte junto al personal médico del centro. Eso tiene que saberlo el mundo y condenarlo de la forma más enérgica. Le pedimos al pueblo dominicano que recuerde lo que pasó aquí en 1963, cuando el gobierno de Juan Bosch tomó medidas a favor del pueblo. En ese momento desataron una campaña mediática encabezada por la oligarquía criolla, la jerarquía de la Iglesia Católica y el imperialismo norteamericano, lo que terminó con un golpe de Estado y una intervención gringa en nuestra patria en 1965. Hacemos un llamado a todos los patriotas y revolucionarios de nuestro pueblo a mantenernos alerta y en actitud de combate para estar presto a llevar nuestra solidaridad más allá de las palabras si la patria de Bolívar y de Chávez es atacada por el imperialismo. Llamamos al gobierno dominicano a pronunciarse en solidaridad con el gobierno revolucionario de Nicolás Maduro y que recuerde que el que calla otorga. Ni golpe de Estado ni injerencia yanqui contra Maduro. Fuera la OEA y su títere Luis Almagro. Sí a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos del mundo. Feminista y solidaria de la ciudad de Santiago, como muestra de apoyo a esa revolución, a ese gobierno que representa los intereses de las mayorías de Venezuela.
al pueblo venezolano y al pueblo de América Latina y del Caribe, porque esto es la dignidad de nuestros pueblos reflejada en una expresión de solidaridad con lo que está ocurriendo en la República Bolivariana de Venezuela. A la vez, quiero hacer y resaltar la fecha magna que recientemente se ha conmemorado, que fue el 24 de abril, que coincidimos con el abril victorioso, el abril de nuestro país del 11, el 12 y el 13, con el restauro de la institucionalidad y la constitución en Venezuela. Y así como ustedes tienen ese abril victorioso por lo que significa la lucha contra la bota norteamericana insolente, pisando el suelo de la República Dominicana, y salió un coronel Camaño, con su gesta, con su pueblo, con la parte de las Fuerzas Armadas, a defender la Constitución y la verdad de un pueblo que está allí y que por eso se mantiene en la historia. Tenemos una historia contemporánea excelsa, llena de héroes, hombres y mujeres que dieron su vida y seguirán dando su vida por la libertad, la autodeterminación y la independencia, no solamente de nuestros pueblos, de Venezuela, de República Dominicana, sino de los pueblos de América Latina y del Caribe, y por qué no, del mundo. Muchas gracias. Las medidas se han venido tomando desde un principio. Más aún tenemos que recordar que tenemos 18 años dentro de un proceso que ha luchado contra una hegemonía que perdió su piso político en lo que respecta a la República Bolivariana de Venezuela, a la llegada al frente de la primera magistratura nacional, como fue el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, comandante eterno, comandante eterno de nuestra revolución bolivariana. ¿Por qué indico que desde hace 18 años? Por la sencilla razón de que, como vieron y como se dieron cuenta de que el proceso había sido gestado por la voluntad de un pueblo y no por la voluntad de unos políticos acostumbrados a la política tradicional, donde se manejaban los conceptos de representatividad, y a partir de 1998 y luego en 1999 con la constituyente, la cual se elaboró y se confirmó la aplicación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el 15 de diciembre de 1999. 18 años. Ahorita con esta declaración se dieron allí unos índices que no son de fantasía, es realmente lo que ha ocurrido en Venezuela y algunas u otras cosas más. Te podría mencionar que a la actualidad existe dentro de lo que es a nivel de educación, dentro del concepto de estudios universitarios, más de 3,5 millones de muchachos estudiando a nivel universitario, por hablar de uno de los índices. Cuando usted me dice que qué es lo que está ocurriendo al haber 23 muertes, pues sencillamente son células violentas provocadas por la oposición, de forma tal de hacer ver que es el gobierno nacional el que está gestando a través de los colectivos la violencia, y resulta ser que es todo lo contrario, porque el mismo pueblo y el mismo gobierno, como en un sentido contrario a las virtudes de principios y valores, va a autoflagelarse para mandar a cometer hechos que contravengan y que lamentablemente ocurran muertes innecesarias. La mayoría de estas muertes, lamentablemente, de hombres y mujeres y hasta menores adolescentes, han ocurrido hasta fuera de las mismas manifestaciones, y se ha determinado que han sido organizadas y planteadas por la oposición que abraza el proceso.
Recientemente se habla de que la Fuerza de Seguridad del Estado arremete contra las manifestaciones pacíficas. Sí, arrancan pacíficas, pero en el término de unos minutos se convierten en violentas por el mismo patrón de trabajo que vienen realizando. Y por supuesto, ustedes deben de comprender de que si una fuerza política convoca una manifestación, esta debe ser autorizada por las autoridades respectivas. Y eso sucede en cualquier país del mundo, aquí mismo en República Dominicana. Si se va a manifestar, tienen que tener una autorización y un recorrido que tienen que cubrir, y con las medidas, y deben de ser responsables por los hechos que ahí ocurran. Resulta ser que ya tenemos unos cuantos días con una serie de manifestaciones. Lo último que se les ocurrió innovar es que ahora llaman no una marcha, sino ahora lo llaman una parada. Resulta ser que esta fulana parada se convierte en una parada violenta. Es tal lo que se ha ido influyendo en ciertos sectores de la sociedad, que lo que se ha exacerbado el odio hacia las instituciones, que son las mismas que dan los servicios de bienestar a la población, hacia el mismo concepto de la comunidad. Cuando realizamos algunos años contra los servicios públicos, el transporte, la salud, y por supuesto cuando tenemos los cuerpos de seguridad de Estado que tienen que cumplir funciones previas. Producto de la semana pasada, ocurrida la semana pasada, nada más en la ciudad capital, estamos hablando de 250 millones de bolívares. En el día de ayer estaremos hablando más de 70 millones de bolívares. O sea, todos los días hay una pérdida y una acumulación de dinero que se tiene que invertir nuevamente para recuperar todos los destrozos que han ocasionado los violentos a través de estas manifestaciones, entre comillas, pacíficas. Noticiasatiempo.net